Una vez, un pequeño niño que iba a un curso pensó que había leído lo suficiente como para postular sus propias teorías. Entonces, una vez después de una clase con un profesor, se acercó hacia él y habló sobre qué era lo necesario para postular una ley o una teoría que se convirtiera en ley. Para esto, su profesor lo mandó a la fregada y le dijo que no, que en realidad las leyes ya estaban ahí, solamente teníamos que encontrarlos y que en realidad éramos demasiado absurdos como para verlas tal cual. Y ese niño era Albert Einstein. No se crean, ese niño era yo, que trató de ver un poco más el mundo a su alrededor, pero descubrió que no era lo suficientemente leído para eso. Ahora tendremos un nuevo capítulo de este podcast llamado Cultos Ignorantes, donde hablaremos sobre la historia del electromagnetismo. Mis compañeros filósofos griegos, ¿cómo están? Ahí andamos, ¿cómo andan, mis estimados? Buenas tardes. ¿Cómo estás, mi buen Heráclito de Efeso? Aquí andamos con muchísimas ganas de platicar con ustedes acerca de la historia del electromagnetismo. Y es que antes de entrar en la historia del electromagnetismo, indudablemente hay que hablar sobre James Maxwell. Un buen chavo escocés que tenía una formación matemática, te podría decir que casi envidiable para esos tiempos, cosa que su antecesor en cuanto a estudios, Faraday, no la tenía. Esto pues le permitió, ¿verdad?, aportar prácticamente todo lo que tenemos ahorita. ¿O me equivoco, mi buen Anaximandro? Como bien dices, una de las mentes más brillantes que han existido. Cabe mencionar que, como ya lo dijiste, es un especializado en físicas matemáticas y uno de sus mayores logros, pues, la formulación de la teoría clásica de la radiación electromagnética. Yo creo que ni él se dio cuenta de lo que, o a lo mejor sí, pero de lo que vino a repercutir en todas las nuevas generaciones, ¿no? Que por cierto duró 9 años, o sea, yo pienso que aparte de que sus estudios fueron suficientemente buenos, aparte le gustaba porque durar 9 años haciendo una investigación, a veces duró 2 semanas en un trabajo de escuela y me canso. Ahora este canijo hacer 9 años, yo pienso que tampoco se imaginó toda la repercusión y todos los grandes logros que se suscitaron o fueron consecuencia de todos sus grandes descubrimientos, ¿no? Sí, igual en su momento fue tachado por sus compañeros de trabajo, ya que ellos tenían una visión un poco más mecanizada del universo, de lo que concebía el universo, vaya. Y llegó acá el buen Maxwell con una gran cantidad de ecuaciones, vaya, unas 20 creo que fueron las que llegó a hacer, ¿no? Sí, fueron 20 que después se resumieron a 4, que son las que ahora conocemos, ¿no? Y pues de haber sido solo él el que hubiera postulado esto, vaya, se hubiera, no sé, perdido estos documentos, estos avances, pero también hay que darle, además de crédito a él, obviamente, porque pues él hizo esto, ¿no? A los maxwellianos, que ellos fueron los que fueron peleando para que estos avances que hizo Maxwell en la unificación de lo que es la electricidad y el magnetismo, para que estas leyes fueran tomadas en cuenta y tener lo que hasta ahorita pues todos tenemos. Una de esas cosas, vaya, es este podcast. Gracias a esos avances que nos trajo el buen Maxwell, es que nos pueden estar escuchando en este preciso momento. Como comentas, es muy, muy importante, ya que es imposible hablar de electromagnetismo y no involucrar a Maxwell. Pues la importancia que tienen estas dos materias en cuanto a la vida diaria, en cómo se desarrolla el ser humano, etcétera, etcétera. No sé, creo que es muy importante que este tipo de temas como que los toquemos y sepamos de dónde provienen. Sí, en efecto, es como hablar, no sé, de fútbol y no mencionar a Pelé o Maradona, o hablar de cine sin mencionar a Kubrick o mencionar a Tarkovsky. O sea, es un indispensable al hablar de estos temas, vaya, es prácticamente, si estás hablando de electromagnetismo, tienes que mencionar a él, porque es prácticamente es el padre de este tema. De electromagnetismo, y aparte hasta como para desarrollar como el pensamiento que tuvo él para poder ingeniárselas, ¿no? Porque también estaba leyendo que primero él se ideó todo eso como si fuera un fluido, luego como engranes, hasta luego poder darle la forma de ondas. Pero, o sea, sin este poder de razonamiento se pudo haber logrado. Ya visto cómo lo hacía también su antecesor Faraday, y desde Tales de Mileto, que observó en la antigua Grecia
cómo las piedras de ámbar, al frotarlas, generaban como efecto, que pues, por cierto, ámbar en griego significa electro, creo, ¿no? Sí, es electro. Y de hecho, pues también, ya que estamos con el buen Tales, compañero, amigo, él mismo fue el que descubrió estas piedritas pequeñas en la región de Magnesia, vaya, que atraían objetos a ellas. Estas piedras, pues, posteriormente las conocimos como los imanes, vaya. Bueno, y como ya menciona mi compañero, ¿no? Al ver estas piedras en la región de Magnesia, pues de ahí desemboca el término magnetismo. Y de lo que podemos concluir que el magnetismo lo producen los pequeños imanes que hay en las partículas. Yo lo que había estado leyendo es que en la historia del electromagnetismo, más que nada se ha registrado que los estudios, etcétera, todo lo que han hecho los diferentes científicos, pues datan de hace más de 2000 años. O sea, eso quiere decir que es una ciencia, pues, que va relacionada directamente con el desarrollo del ser humano, pues. Sí, y como que desde la antigüedad como que es algo que les inquietaba, como que les interesaba ese tipo de fenómenos. Y pues ya que hoy entendemos la electricidad como un movimiento de electrones, pues también no hay que olvidar también el gran descubrimiento de J. Thomson, del electrón, una partícula muy ligera y con una gran movilidad, que pues en sí la base de la electricidad electrónica es precisamente eso, y de cómo eso fue desembocando al mismo descubrimiento de la electricidad y del magnetismo. Sí, pues de hecho sin el descubrimiento del buen Thomson, pues no se podría tener la definición actual de lo que es la electricidad, que prácticamente es el flujo de electrones en un medio, es la definición que tenemos actual de electricidad. Así que el descubrimiento que hizo JJ, pues es prácticamente otro tema a tocar sin falta cuando hablamos de electricidad y magnetismo. El buen JJ, que por ejemplo parecería que casi todos, bueno, sin la excepción del mi buen JJ, lo descubrieron como por al azar, ¿no? O sea, por ejemplo, Tales de Mileto, al frotar las piedras, descubrió eso, pero por ejemplo también Hans Christian Ørsted, cómo descubrió que al estar probando un experimento, como que su brújula se movió al pasar corriente eléctrica. Sí, pues se podría decir que es casi ¿cómo te lo diré? Un requisito que sea por azares el destino, que descubras algo importante. O sea, ya está lo de Newton, que según esto le cayó una manzana y dijo, oh, gravedad. Y pues está el caso de Ørsted, que pues prácticamente haciendo una demostración a sus estudiantes de un circuito con corriente, vio que su brújula, que pues por azares el destino estaba cerca de ese campo, se comenzó a mover, ¿no? Y pues también tuvo la capacidad de razonamiento para llegar a la conclusión, vaya, de que este fenómeno era magnetismo. De aquí también surgen los llamados electroimanes a partir de esta observación de Ørsted. Sí, y de cómo, o sea, por ejemplo, también a partir de este descubrimiento fue como lo que motivó a Faraday a descubrir más, porque él, así como era su capacidad de análisis, dijo, bueno, si la electricidad crea magnetismo, entonces tiene que haber algo viceversa, ¿no? Entonces es cuando empieza él con sus famosos experimentos de la limadora de hierro y demás. Y en base a estos experimentos, pues le surgió, pues, digamos que su duda más grande, o sea, ¿qué ocasionaba que se movieran estos objetos? ¿A través de qué hacía estas fuerzas se atrajeran? ¿Fuerzas a qué? ¿A través de qué se movían, no? Sí, compañeros, me llama mucho la atención que estén comentando acerca de la existencia, pues, de estos científicos que a lo largo de la historia pues han desarrollado experimentos que descubrieron pues cosas muy importantes, ¿no?, para la humanidad. Pero ahorita, por ejemplo, que comentaba mi compañero Gilberto, lo de Christian Ørsted, en ese mismo siglo se encontró una evidencia empírica en algunos, pues, pudiera ser fenómenos, que esos científicos que estaban involucrados con esos fenómenos pudieran ser, por ejemplo, creo, si no mal recuerdo, Marian Peer, Simon Ohm, Michael Faraday. Entonces, entre el conjunto de todos, pues, pudieron descubrir lo que vendría a ser el fenómeno electromagnético, y ya lo acuñaría, pues, el
James Clerk Maxwell. Podría decir que es una reacción en cadena, ¿no? O sea, uno fue descubriendo algo, otro, por ejemplo, no sé, o es un ciclo. siguió. Y después de que se descubriera todo esto a base de su experimento mostrado a sus alumnos, ¿no? Él dice que si se hace pasar una corriente eléctrica por un cable circular, pues se generaba un campo magnético como el de un imán, con un polo norte y uno sur, lo que nos llega a la conclusión, como ya habían dicho ustedes, que la electricidad genera magnetismo. Después de que él publica todos estos resultados, hay un científico que ya mencionó compañero Heráclito, es André-Marie Ampère, un francés muy brillante que quiere probar por su cuenta esto que descubrió Hans, y ahí realiza también diferentes pruebas. Sí, y pues ya, por ejemplo, puntualizando, o sea, primero se inició sabiendo que la electricidad es movimiento de partículas cargadas, lo que estas producen magnetismo, también de que, por ejemplo, el magnetismo en realidad es como el ordenamiento de los electrones, pero en realidad este orden lo produce el spin del electrón, una cualidad cuántica que precisamente nosotros analizamos, ¿verdad? Ya que somos estudiantes del área química, el spin. Después, esta misma fuerza puede producir tanto como electricidad o magnetismo. También otro gran como punto que marcó y que generó como gran hasta controversia fue el descubrimiento de Faraday, más bien la observación de que tenía que ser como un tipo de línea de fuerza que generara esto, no precisamente la fuente, y de ahí el concepto de campo. Sí, de hecho, este compuesto en un principio Faraday no pensaba exponerlo al mundo debido a su carente preparación matemática, ya que Faraday pues no tuvo educación, se podría decir. Así que su intención no era publicar esto debido al temor de que fuera centro de burlas o así. Y aquí es donde pues entra lo gracioso, vaya, que cuando el buen Faraday era presidente de la Royalty Institution, ellos hacían pues conferencias semanales, ¿no? de algún tema nuevo, interesante. Pues le habrá pedido a algún científico o a un amigo incluso de la época que presentara un día, y pues da la casualidad que ese buen compa el mero día faltó, y Faraday en un intento desesperado por llenar ese día, esa conferencia del día, tal vez habría, no sé, alguien importante, doctores o incluso su jefe, no sé, dijo, ok, es hora de sacar mis estudios del campo, y los expuso ese día, y da la casualidad que a partir de estos estudios de Faraday surgen leyes súper importantes en el mundo de la física, como lo son la relatividad de Einstein, ya que se apoya mucho en la idea del campo propuesta por Faraday para concebir su idea de la relatividad general. Y también a partir de estos campos surgen varias de nuevas leyes en la física. Y hasta teorías modernas que ahorita hasta nos hacen pensar con otros universos y cosas así. Sí, o sea, prácticamente le dio un cambio a la física y al entendimiento moderno del universo con esa idea de campo. Así que podríamos decir que por primera vez un flojo hizo algo bueno. Un huevón hizo algo bueno por la humanidad, faltando ese día. Yo creo que él tampoco te da cuenta de que dice, si hubiera yo asistido a esa conferencia, ¿cómo hubiera sido diferente el mundo? Tal vez ahorita nos comunicaríamos con código Morse todavía. Señales de humo, tal vez sería lo que estaríamos recurriendo ahorita para comunicar este podcast, digo yo. Oigan, incluso me da risa eso que comentan, porque vienen relacionados diferentes experimentos muy importantes que salieron a partir de lo que comentas. Entonces, por ejemplo, estarían también lo que sería la bombilla eléctrica de Thomas Alva Edison o el generador de corriente alterna de Nikola Tesla. Entonces son cosillas que a fin de cuentas todo va en un ciclo, todo va relacionado y todo está conectado. En efecto, estaríamos un poco más jodidos, estaríamos con velas y sin aparatos electrónicos, de no ser por nuestro buen amigo el huevón.
Nuestro bueno el huevón, y luego Faraday y luego Maxwell, que pues también 9 años, o sea, también gracias al huevón y gracias al estudioso que duró 9 años, hasta 1865, donde ya por fin publica su teoría dinámica del electromagnetismo. Sí, todo lo que mencionan, pues es realidad, ¿no? Y Michael Faraday, como todo un buen pensante, una de las cosas que introdujo fue la variación de magnetismo. Él se pregunta si la corriente eléctrica genera magnetismo, el magnetismo podría generar corriente eléctrica. Y pues después de tiempo, ¿no?, de esfuerzo, sudor y lágrimas, pudo conseguir la respuesta a lo que nos dice que no es la presencia de un imán en el conductor lo que genera corriente, sino el movimiento, la variación de magnetismo. Esto es lo que produce la electricidad y, como conclusión, nos dice que el magnetismo crea también electricidad. Y que pues ya, por ejemplo, ya eso más enfocándolo, por ejemplo, más a las leyes, pues bueno, hablaremos de las ecuaciones, ¿no? Primero la de Coulomb da paso y da pie a la de Gauss, que es la primera ecuación de Maxwell. Sí, en efecto, es la de Gauss la primera de las ecuaciones de Maxwell. Sí, creo que había dos leyes de Gauss. La primera es para un campo eléctrico y la segunda es para un campo magnético, si no me equivoco. Sí, así es. Sí, la primera fue de que cómo se puede decir la divergencia era igual a la carga, o en otras maneras, de otras maneras dicho, como las líneas de fuerza, de esas de las que hablaba Faraday, la suma de esas líneas es igual a la carga. Sí, exactamente como comentas. Por ejemplo, sería la relación entre, podría decirse, el flujo de un campo eléctrico en una superficie cerrada, ¿no? Y a su vez, la ecuación para el campo magnético es la misma, la divergencia del campo, pero en lugar de dar igual a la carga, aquí daba igual a cero, ya que en el campo magnético, a comparación de un campo eléctrico, en el campo eléctrico salen de la misma fuente, salen de una fuente, se podría decir, ¿no? Si no me equivoco. Sí, en este caso no hay fuentes. En este cambio no hay fuente, hay dos polos en los que las mismas, se podrían decir que líneas, vuelven al mismo punto. Por lo tanto, pues al no salir de una fuente, o en este caso de los polos, al estar en constante regreso a ambos, pues el resultado de esta ecuación es cero. Sí, porque pues al salir, toda línea que sale, o sea, haciendo un balance, todo lo que sale es lo mismo que entra, entonces pues la contribución es cero. Y pues en conclusión, la fuente es cero, no hay fuente. Y algo que me llamaba a mí mucho la atención de esta ley de Gauss era que la forma diferencial de esta ley se relaciona con la divergencia del campo eléctrico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es directamente proporcional a la densidad de la carga eléctrica. Sí, que pues ya, por ejemplo, ya a partir de ahí ya empieza, por ejemplo, una vez de haber visto la ley de Gauss para el campo eléctrico y el magnético, pues ya hablamos de él, la ley de Faraday, que pues como lo hemos mencionado antes, pues lo que nos indica o nos quiere decir que pues en sí el campo magnético genera un campo eléctrico rotatorio, ¿no? Sí, o pudiera decirse también una fuerza electromotriz, ¿no? Sí, que pues en realidad también es muy muy parecida a la ley de Ampère, que también al final viene a como completar Maxwell, llamada la ley de Ampère-Maxwell, que ahora habla, pero en sí, ahora de la corriente eléctrica, de cómo una corriente eléctrica puede generar magnetismo rotacional. En efecto, sí. En efecto. Y pues en conclusión nos dije que las leyes de Ampère y Faraday nos conectan los campos eléctricos y magnéticos. Y aparte también cómo eso tiene que ver mucho o se asemeja mucho con las ecuaciones de onda que ya se habían visto en ese tiempo, pero que nunca se les había relacionado. Y cómo esta perturbación del espacio era muy semejante y hasta presentaban similitudes simétricas en sus ecuaciones tanto diferenciales como integrales. Sí, también recordar que este tipo de ecuaciones tienen diferentes expresiones para el vacío y para la materia, lo cual pues me imagino que debe ser muy importante, ¿no? O sea, en cuanto a la aplicación de estas ecuaciones. Sí, y de hecho, todas estas similitudes que tienen las ecuaciones de Maxwell con las ecuaciones de onda llevaron
al mismo Maxwell a encontrar una similitud incluso con la propia luz, dando él como conclusión o que la propia luz es una perturbación del espacio o una ¿cómo se podría decir? Una onda electromagnética, vaya, que se rige bajo estas leyes, ya que al resolver estas ecuaciones se dio cuenta que la velocidad que alcanzaban estas ondas eran prácticamente similares a la velocidad de la luz, que es de unos 300.000 kilómetros sobre segundo, si no me equivoco. Ahí había una variación de unos, ¿qué serán? Unos 1.000, 2.000 kilómetros tal vez, o poco menos de eso. 4.000 más o menos la diferencia de la luz, entonces pues, prácticamente eran iguales. Eran prácticamente lo mismo, lo que llevó a dar esta conclusión, que la propia luz es una perturbación del espacio que se rige bajo estas leyes electromagnéticas de Maxwell. O sea, esto es un puntote para lo que hizo Maxwell en sus 9 años de investigación. Sí, más que si lo ponemos a ver. Más que nada, pues lo que quiso decir es que la luz es una forma de radiación electromagnética, más que nada, ¿no? Y también de que, por ejemplo, yo me quedo, o sea, yo me imagino la cara de Maxwell cuando se dio cuenta, por ejemplo, al descubrir con sus propias leyes de que como una corriente eléctrica genera magnetismo y una corriente magnética genera electricidad, cómo al tener estas dos oscilaciones al mismo tiempo en una onda electromagnética, cómo se autosustenta ella misma y cómo se mantiene a través del espacio y por eso alcanza este tipo de velocidades. Yo me imagino que ni comer ha de haber podido al darse cuenta de lo que acababa de hacer, ¿no? O sea, diciendo, ¿será esto acaso posible? ¿Será neta? ¿Será que lo hice? Muy creíble en su momento para él, no creo que haya estado. O sea, yo me imagino que sí se la haber pensado de, ¿estaré bien? Y es que más bien, aparte de que fuera un compilado, porque pues fue gran parte de lo que hizo, ¿verdad? Porque uno habla de las leyes de Maxwell, pero lee ley de Faraday, ley de Ampere, ley de Gauss. Entonces tú dices, pues más bien él lo que hizo fue compilar, pero en realidad es que aparte él le dio como que su toque y lo formó como todo un marco teórico completo que le llevó a la unificación tanto de la electricidad y el magnetismo. Sí, pues de hecho fue tomando prácticamente lo mejor de cada una de estas ideas, o tomar cada ley. Por ejemplo, saca lo que aportó Ampere, saca lo que aportó Faraday. Bueno, prácticamente lo de Faraday, él al no poder explicarlo matemáticamente dijo, cámara papi, préstamelo, yo aquí te lo explico. Y apoyándose de todo lo que anteriormente habían publicado científicos como Esper, como Ampere, formó esta unificación a la que hoy llamamos electromagnetismo, con su toque personal, evidentemente, de Maxwell. Sí, que al final, por ejemplo, pues esta teoría que al final resultó ley, pues llevó toda una revolución, la revolución de las comunicaciones y pues a la comprensión, pues ya bien de la electricidad y del magnetismo. Cuando estaba yo realizando pues el estudio de este tema, encontré algo que dijo Maxwell que me pareció muy importante. Decía así: no podemos evitar la conclusión que la luz consiste en las ondulaciones transversales del mismo medio, que es la causa de los fenómenos eléctricos y magnéticos. Y esta conclusión, a fin de cuentas, pues para mí tiene muchísimo sentido, ya que nos muestra más que nada la forma de pensar en cuanto al descubrimiento que hizo de la luz. Y pues como decía mi compañero, yo la verdad, si me hubiera pasado eso, no hubiera podido dormir esa noche. Creo que nadie, la verdad. Como descubrir el hilo negro, ¿no? Que yo pienso que como que el gran punto que cualquier científico e investigador quiere llegar, ¿no? Como decir, yo descubrí esto que dio pauta a todos esos grandes inventos. Bueno, y si te das cuenta, ya hablando más globalmente, Maxwell dio pie a lo que podría ser pues una teoría unificadora, ya que gracias a él surge la relatividad, surge incluso la teoría de cuerdas. O sea, él hizo lo que actualmente pues la comunidad científica está buscando, unificar todas estas leyes. Él lo que logró hacer fue unificar la electricidad y el magnetismo, que en su momento eran dos grandes incógnitas y que la mayoría de científicos se rompían el coco, ¿no? De decir, le
le dio una comprensión final a la electricidad y el magnetismo, y que uno no se explica este tipo de cosas, compañeros. Por ejemplo, me encuentro en una página de los 30 científicos más famosos de la historia y pueden creer, no está Maxwell aquí. ¿Qué tienen que decir ante esto? Pues yo casi que suena hasta como una mentada a sus 9 años que duró él compilando, y tan difícil que es contar, así como unificar todas unas leyes, y tanto como unir el concepto de electricidad y magnetismo, que es algo muy complejo, hasta como entender todo eso de campo. Eso es como mandar la fregada todo su legado. Aparte siento como que le quitan cierto mérito por la forma en cómo realizó su estudio, ya que pues yo siento que lo veo de muchas formas, lo veían en ese entonces, de que él solo juntó lo que todos ya sabían y hizo una sola cosa. Entonces no deberían de haberlo visto de esa forma, ya que él hizo más que eso. Sus estudios hicieron que se pudieran como poner las ideas de las demás personas en tierra, pues, ¿no? Sí, o sea, él aterrizó las ideas, cosa que los demás no habían podido hacer. O sea, en pocas palabras, hizo lo que los demás no pudieron. Hizo lo que Faraday no pudo explicar matemáticamente, lo hizo Maxwell, incluso lo mejoró. Digo, como resultado estas 20 ecuaciones, que finalmente fueron 4, pero de igual manera son, pues, se podría decir que hasta mandamientos de la física, por ponerlo de una manera, para visualizar la importancia de Maxwell y que no se le da actualmente. Sí, casi como el meme, ¿no? Dios dijo en las ecuaciones de Maxwell y se hizo la luz. Pues sí, así de esa magnitud la podemos visualizar, el aporte del buen Maxwell. Entonces, como conclusión, darían que Maxwell hizo un compilado de unificación de fuerzas de electricidad y el magnetismo. ¿Coinciden? Sí, o sea, sí hizo un compilado, pero la verdad sí, o sea, como mencioné ahorita, como que sí le dio su toque. Agarró los ingredientes, vaya, y él creó el pastel. O sea, cada quien fue dándole sus... Por ejemplo, no sé, llegó Faraday y dijo, aquí está la harina, crack. Llegó Ampère, le dijo, aquí están los huevos. Llegó le dijo, ten, aquí está la leche. Y Maxwell lo que hizo fue unir todo esto y darle su toque especial. Lo hizo único. Y yo tengo una duda, ¿cómo creen que se relacionan estas ecuaciones de Maxwell con la vida diaria de nosotros? Como ya habíamos visto, o sea, gracias a él se tiene todo este gran bonche de tecnología, como viene siendo hasta la comunicación instantánea, la radio, todas esas investigaciones que ahora se dan, gracias, por ejemplo, al infrarrojo, de que, por ejemplo, los microscopios que están basados en eso, o sea, llega a ser un gran aporte para la vida cotidiana, para hacerla más fácil, y también para la ciencia hacerla más fácil. Los teléfonos que usamos inteligentes utilizan ondas electromagnéticas, la televisión que recibes para ver un partido de fútbol, ondas electromagnéticas, la radio, ondas electromagnéticas, todo, absolutamente casi todo lo que usamos actualmente es en base a eso. Y sin Maxwell, pues, como lo mencionamos casi en un inicio, estaríamos utilizando una vela y comunicándonos, se me hace que hasta con cartas o señales de humo. Sin nada de lo que actualmente tenemos. Estaríamos retrasados tecnológicamente, yo digo que mucho más de lo que estamos. Sí, como unos 50 años, 100 años a lo mucho. Poquillos. Poquillos, ahí 100 años retrasados. Pero pues sí, es indudable el aporte que da James Maxwell y el electromagnetismo en sí a nuestra vida diaria. Y pues en sí, pues eso fue la historia del electromagnetismo, como desde Tales de Mileto hasta Faraday, hasta Maxwell y hasta grandes ahora que siguen descubriendo en esta nueva área que se descubrió a partir de lo de Maxwell, de esta nueva área de la física, el electromagnetismo. Pues en sí, este fue el episodio de estos cultos ignorantes, mis amigos los filósofos. Pues chavos, nos despedimos. Lean, chavos, lean, para que no sean unos cultos ignorantes como nosotros. Nos vemos, chavos. Hasta la próxima. Muchas gracias.